continuar con las clases. Hoy corresponde la teoría 10 y básicamente es el grupo que falta en cuanto a lo que son céstodos. Ustedes la semana pasada observaron o tuvieron una teoría con respecto a Taenia solium, Saginata, Quinococo. Y hoy vamos a complementar la parte de este grupo, de gran grupo de gusanos que van a afectar al ser humano. Tenemos en la diapositiva a los dos primeros, Diphyllobothrium latrum y Hymenoleucis nana, que en cierta forma van a estar prevalentes en la población por la forma en que uno lo puede adquirir. En el caso de Diminutus Diphyllobothrium caninum también, pero es poco frecuente, ¿no? Ahora vamos a ver por qué. Es poco frecuente y es importante que lo conozcamos. Bien, hace unos años, más o menos fue en el 2010, que con un grupo de investigadores logramos escribir un capítulo en ese manual, ¿no? Estamos el doctor García, Hugo García, el doctor Hermes Escalante, quienes hablan, y en ese capítulo que se refirió a céstodos, nos referimos pues a este gran grupo de gusanos que nos afectan, ¿no?, al ser humano. Y esta es una de las imágenes que es extraído de este manual, del Manual of Clinical Microbiology. En estas imágenes muy ilustrativas, ¿no?, ustedes pueden ya ir reconociendo lo que hemos visto, ¿no? Los dos ejemplares del medio a quién corresponden, ¿no? El que tiene corona de gancho y ventosas, Taenia solium, ¿verdad? El que no tiene corona de ganchos y solo ventosas, Taenia saginata. Luego podíamos observar que este gusano tiene un cuerpo llamado estróbila, el cual va a estar diferenciado, ¿no? Y vamos a obtener en ellos los denominados proglótidos, ¿se acuerdan? Y habíamos visto que en el caso de solium y saginata, por el número de ramas uterinas, podríamos nosotros afirmar si se trata de uno u otro. En el caso de los huevecillos, recuerdan que el diagnóstico, ¿cómo se llama? ¿Cómo sería el diagnóstico? Taenia solium o saginata. Taenia sp, ¿no? Taenia sp. En esta imagen tienen en los extremos a dos gusanos de importancia clínica para el humano, que es el Diphyllobothrium y la Hymenoleucis nana, y vamos a empezar a describir a cada uno de estos grupos. Vamos a iniciar con lo que es Diphyllobothrium latum. Este es un gusano que en el Perú no se encuentra, pero sí a nivel mundial se reporta. ¿Y por qué no encontramos en el Perú? Porque no tenemos tantos lagos o para que pueda ser insertado este gusano. Si hablamos a nivel mundial, países nórdicos, países donde hay gran cantidad de fuentes de agua dulce, podemos encontrar y se reportan estos casos. Existen más o menos unas 15 especies de Diphyllobothrium que afectan al ser humano, con una prevalencia muy baja, pero que cuando se encuentra se reportan de todas maneras. Pero sí, Diphyllobothrium latum y Diphyllobothrium pacificum vamos a conocerlos hoy día por su alta prevalencia en población humana. Diphyllobothrium latum es el gusano que llega a medir hasta 12 metros, ¿no? Se aloja en el intestino delgado. Este gusano va a tener hospederos, un hospedero definitivo y hospederos intermediarios. En el caso de Diphyllobothrium latum vamos a ver que el hospedero definitivo es el oso, ¿no?, el zorro habitualmente. Y en el caso y el humano se comporta como hospedero accidental. ¿Por qué? Porque vamos a consumir la carne del pescado insuficientemente cocida. En la imagen, por ejemplo, está unos filetes de carne de pescado que corresponden al salmón. El salmón tiene una carne roja, ¿no? No sé si lo han visto alguna vez. Y el salmón, que es un pez proveniente de aguas dulces, puede transportar la larva infectiva.
Siendo el oso el hospedero definitivo, este gusano también va a presentar dos hospederos intermediarios. Uno es un copépodo y otro es un pez. Ambos son de agua dulce. Nuevamente, el Diphyllobothrium se va a encontrar en zonas acuíferas de agua dulce. Un copépodo que va a desarrollar el primer estadio larval, que va a ser una larva denominada procercoide. Y el pez, que cuando consume este copépodo va a desarrollar la larva plerocercoide. Entonces, su frecuencia va a ser muy alta en áreas silvestres, en aguas dulces, en donde pues si están los dos hospederos intermediarios se va a dar el ciclo. A nivel de Sudamérica vamos a encontrar Diphyllobothriasis porlatum en Chile, por ejemplo. En Chile, en Argentina, por el lado de Latinoamérica. En países nórdicos, Noruega, Finlandia, en el lado de Europa, en Rusia también encontramos casos. Pero lo bueno que en Perú no hay este parásito. En Perú no tenemos este gusano. ¿Qué características va a presentar el gusano adulto? A diferencia de Taenia solium y saginata, en donde ustedes han observado presencia de ventosas y ganchos, el adulto de Diphyllobothrium latum va a presentar una cabeza también, que se denomina scoles, pero va a tener bótrias. Bótrias son como una manera de unas prolongaciones del tegumento que el gusano las expone para poder sujetarse en el hospedero. El gusano lo vamos a encontrar en el intestino, a nivel del yeyuno ilium. Ahí se fija con sus bótrias. Vamos a ver que este gusano va a desarrollar un estróbila, ¿no? Un cuerpo, y este cuerpo se va a caracterizar también por la presencia de proglótidos. Pero los proglótidos van a tener una particularidad, que el aparato reproductor no va a manifestarse como en Solium saginata en ramas uterinas en todo el proglótido, sino que en ellos vamos a ver que el útero es central, en forma de roseta, como indica la diapositiva. Útero central de forma de roseta en la parte central. Y por ende vamos a encontrar el poro genital en el medio del gusano, en el medio del proglótido. En el caso de las larvas, por ejemplo, la procercoide presenta ganchos en sus primeros estadios porque necesita movilizarse para llegar cuando se desarrolla en su hospedero. Y la larva plerocercoide que ya va a presentar las bótrias, ¿no? Vamos a ver que la larva plerocercoide sería la larva bebé, ¿no? La que va a dar inicio a todo ese gusano grande en el hospedero definitivo. Los proglótidos grávidos eliminan huevos. Y estos huevos tienen la particularidad de ser ovalados y van a presentar un opérculo. ¿Se acuerdan de Fasciola? Fasciola también presentaba opérculo. En este caso, estos huevos de Diphyllobothrium también presentan esa estructura. Y dentro se va a desarrollar un embrión. Un embrión. Ese embrión, cuando llega a su medio acuático, o a su medio, en este caso el agua, se va a transformar en una larva, que se denomina coracidio. Y esa larva es ciliada. Y los cilios le permiten pues buscar a su hospedero, a su primer hospedero intermediario e infectarlo. Diphyllobothrium latum se estudia a nivel mundial, y es bueno que ustedes lo conozcan, porque va a producir una patología que se denomina la anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12. Y esta deficiencia de vitamina B12 se da porque el gusano compite con el hospedero extrayendo toda la vitamina B12. Y la vitamina B12 es un cofactor importante para el desarrollo de los glóbulos blancos. Y si está ausente este factor, va a haber una cierta alteración en las células blancas, en los megaloblastos, por ejemplo, y esto va a producir un tipo de anemia en la persona que contenga o que tenga en su intestino el gusano. Entonces esta es la patología más grave que el humano pueda tener. Definitivamente, tener un gusano en el intestino no es bueno, ¿no? ¿O ustedes quieren tener un gusano en el intestino? No, nada. Si lo tuviéramos, vamos a tener diarrea con una cierta frecuencia, de ahí un dolor estomacal, muy inquietos, ¿no? A veces que, como tienen el gusano en el intestino, no pueden dormir, porque el mismo gusano está ahí que quiere comer y extrae los nutrientes, y esa persona pues está totalmente inquieta.
no duerme lo suficiente, viene a clases, se duerme o está conversando, ¿no? Se distrae, trae muchos problemas. Por eso es bueno, si es que diagnosticamos Diphyllobotrium, dar tratamiento para poder expulsar el gusano. Aquí tienen el ciclo. Recuerden, Delatum se da en aguas dulces, lagos, ríos, en países donde hay gran cantidad de estas superficies. Ustedes en el esquema ven ahí que el oso es el hospedero natural. El oso, ¿no? No sé si ustedes han visto en las películas cuando los osos llegan a una zona de unos ríos y empiezan a capturar los peces, ¿no? Esos son los salmones, ¿no? Que van, ese es su lugar de muerte, creo. Cuando ya el salmón ha logrado su camino por todo el hábitat, llega a esa zona y muere. Y como el oso sabe, pues la naturaleza es sabia, ellos van a ese lugar para alimentarse. Entonces, esos salmones podrían tener la larva. Entonces, si el oso come el salmón infectado, va a desarrollar el gusano en su intestino, más o menos demora unos 3 meses para tener el gusano. Ese oso que va a estar en esas aguas dulces, si tiene el gusano, este gusano va a salir por sus prolótidos, por las heces y por ende los huevecillos. Entonces ustedes ven ahí que la imagen C, donde está un huevecito, es un huevo inmaduro, sale con las heces y al caer en el agua, en este caso el agua dulce, ese embrión va a madurar y va a transformarse en una larva que se denomina cisticercoide. El hecho de que tenga esos cilios hace de que busque su primer hospedero, es un copépodo, ¿no? Es un copépodo, es un tipo de crustáceo que se encuentra en las aguas dulces, y en este crustáceo, ese coracidio, esa larva coracidio se va a transformar en una larva procercoide, que tiene ganchos y va a estar sujeta en el hospedero. Cuando viene un pez grande, en este caso un salmón, y consume ese crustáceo, va a desarrollar la larva plerocercoide. Es una larva de color blanquecino, muy pequeña, que a veces pasa inadvertida. Si uno consume carne cruda, por ejemplo el ceviche, ¿no? Nos encanta el ceviche, ¿no? ¿Quién no ha comido ceviche? Todos han comido ceviche, nadie levantó la mano. Pero hay un riesgo, ¿no? De que si comemos una carne de dudosa procedencia, o bueno, no sé, podríamos adquirir nosotros accidentalmente, como el oso, el gusano. Entonces nosotros nos comportamos como hospedero definitivo accidental. En esta imagen ven ustedes ya el escoles, que tiene las bótreas, ¿no? No tiene ganchos, no tiene ventosas, solamente tiene como unas prolongaciones de la cutícula que se denominan bótreas. Esta es parte del cuerpo del gusano, los proglótidos, la parte central, donde vamos a encontrar el aparato reproductor en forma de roseta, y los huevecitos, ¿no? Muy típicos, que son operculados. Entonces, recuerden, Diphyllobotrium flatum, patología. ¿Qué patología produce? Anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12. Es una competencia entre el hospedero y el gusano por la absorción de esta vitamina. ¿Cuánto llega a medir Latum? Promedio 12 metros. ¿Cuántos hospederos intermediarios tiene? 2, un copépodo y un pez de agua dulce. En el caso de Pacificum es muy similar en cuanto a los hospederos, ¿no? Participa un copépodo, participa un pez. Pero en el caso de Pacificum ya no va a estar en aguas dulces, va a estar en aguas saladas. Entonces, si uno observa el adulto, las larvas y los huevecillos, hay mucha similaridad con el Latum, excepto por algunas características. Por ejemplo, hemos dicho que el Latum llega hasta 12 metros, Pacificum puede llegar hasta 2 metros. En mi experiencia, cuando he tratado pacientes y he podido obtener el gusano del paciente previo tratamiento, yo he medido el gusano y he calculado más o menos 70 centímetros a 1 metro, como promedio, en población peruana, ¿no? Los hospederos definitivos ya no van a ser los osos, en este caso van a ser los lobos marinos, ¿no? Si ustedes han ido a Paracas, han visto los lobos, ellos tienen Diphyllobotrium, ¿no? Alguna vez cuando se han hecho disecciones de estos lobos cuando han sido varados y se ha visto en la tracto intestinal, se ha encontrado el parásito. El lobo marino, la foca, son habitualmente los hospederos definitivos. Nosotros nos comportamos como hospederos accidentales.
¿Y por qué? Porque comemos carne cruda, ¿no? ¿El ceviche es crudo o cocido? Es crudo, no es cocido. Y si comemos hospederos intermediarios como los peces marinos, ¿no? Quizás ustedes van a su casa y de repente encuentran en su plato un pescado. ¿Saben reconocer qué especies son? No saben, ¿no? Por ejemplo, yo les pongo ahí la lorna, la caballa, el bonito, la cojinova, el lenguado. ¿Conocen el lenguado? Ustedes se lo conocen. Es un gusano plano, ¿no? Esos pescados tienen la larva. Lo que hacemos en el laboratorio es filetearlos, ¿no? Con un cuchillo bien hábil, cortamos así como tipo jamonada y revisamos, ¿no? Hay peces que no tienen, pero hay peces donde tienen bastante. Entonces esa larva nosotros, si queremos reproducir el ciclo en los laboratorios, se puede hacer, ¿no? Se puede utilizar animales de laboratorio y hacer el ciclo. Entonces, hospedero definitivo del Pacífico, los lobos marinos, las focas. Hospederos intermediarios, los copépodos marinos, ya no son copépodos de agua dulce, son copépodos marinos, donde va a desarrollar la larva procercoide. Hospedero secundario, segundo hospedero intermediario, peces marinos, ahí están los nombres vulgares, lorna, caballa, cojinova. Entonces, consumir ceviche es un riesgo para adquirir esta parasitosis. ¿Dónde lo encontramos? En el Perú es muy frecuente. Es bien frecuente la difilobotriosis por Pacífico, sobre todo en zonas de pescadores, ¿no? Alguna vez hicimos un muestreo en personas que trabajan pues, en este arte, ¿no? De la pesca, y encontramos bastante difilobotriosis. En Perú, en Chile, en Ecuador y en Chile también se reportan casos. En Japón también hemos encontrado Difilobotrium pacifico. Esta es la foto de un gusano que yo pude extraer a un paciente. Este gusano llegó a medir 70 centímetros. El tratamiento para la difilobotriasis es niclosamida, ¿ya? Si uno le da al paciente niclosamida 2 gramos y una purga después, elimina ese gusano hermoso y bello que está ahí, ¿no? Entonces, cuando ya yo obtuve el gusano, lo tuve que diagnosticar. En una primera instancia, Difilobotrium pacificum, ¿no? Acá donde está el cursor, no sé si pueden verlo en su clase, en su casa pueden observarlo mejor. Acá está la cabeza, miren, ¿no? La cabeza es grandecita, unos 2 a 3 milímetros de tamaño, se observa en la muestra. Y esa cabeza lo que yo hice fue cortarla y colorearla. Acá está. Entonces es una forma lanceolar, en forma de corazón, y presenta una hendidura que son las bóteas. También agarré un pedazo de la estróbila y la pinté para poder distinguir la posición del útero, ¿no? Que recuerden que en el caso de Difilobotrium es central. Es central. Bien. Hay una revisión de hace unos 2 años en la página de la internet. Si ustedes la buscan, es una actualización de todos los Difilobotrium que han sido reportados a nivel mundial. Son más o menos 15 especies. Y entre esas revisión hay unas fotos acá. Este trabajo fue hecho por un investigador con quien yo trabajé también, es un investigador de la República Checa, se llama Thomas Scholz, ahí está su apellido, y con él hicimos algunos trabajos en Difilobotrium. Pero estas fotos corresponden a ese artículo, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven en la parte superior, ¿no? Acá, a esto corresponde la larva Plerocercoide, ¿no? Claro que si ustedes filetean un pescado y preparan su ceviche no van a ver eso, ¿no? Porque no tiene color, son transparentes, ¿no? Pero cuando fue detectada se confirmó. Y para confirmar que era la larva Plerocercoide, algunos ejemplares fueron sometidos a microscopía electrónica o a coloraciones simples, ¿no? Para, por ejemplo, acá, estas serían las bótreas, ¿no? Propias de este estadio. En el caso de los huevecillos, algunos sometidos a microscopía electrónica, es un huevo liso, ¿no? Un opérculo, y aquí con un montaje con lugol, ¿no? Acá se ve el opérculo. También se menciona que opuesto al opérculo hay una estructura también muy particular de estos huevecillos que se llama espolón. En la práctica es muy probable que lo veamos, y es muy particular de este huevo de Difilobotrium, el espolón o la uña también se le dice.
Aquí también tienen escoles a microscopio electrónico, coloreados con coloraciones el carmín, por ejemplo, el carmín de semicón es un colorante muy utilizado. Acá tienen un prorótido donde están todas sus estructuras de aparato reproductor. Recuerden que estos son hermafroditas, ¿no? Tienen ambos órganos. Acá un pequeño segmento, el cual lo están midiendo, y si ustedes ven, ¿no?, con detalle, van a ver que en la parte central de este segmento hay un puntito. Esos puntitos corresponden al aparato reproductor, ¿no?, que es central. Y a la microscopía electrona, el cirro, que también es característico en estos gusanos. Este es el ciclo tomado de un doctor, que es el doctor Manuel Tantalian, que ha trabajado bastante en Perú con respecto a estos gusanos. Y él hizo un ciclo, a él le gusta hacer sus propios ciclos, entonces él empieza a dibujar y hacer sus esquemas. Y con permiso de él cogí la imagen. Entonces tenemos acá al hospedero natural, que es el lobo marino, ¿no? El hombre es hospedero accidental. En el lobo marino vamos a encontrar al adulto, así como en el hospedero humano. Nuevamente, ¿no?, si el lobo marino está contaminado con el gusano, va a eliminar huevos, ¿no? Estos huevos caen al agua de mar y del huevecillo emerge una larva citicercoide que es ciliada, perdón, una larva coracidio que es ciliada, busca su primer hospedero intermediario, su segundo hospedero intermediario, y cuando nosotros o el lobo consume ese pescado con la larva, pues adquirimos la teniasis. Yo les mencioné hace un ratito que Diphyllobotrum lacrum producía una patología. ¿Cuál era? La anemia megaloblástica, ¿no?, por deficiencia de vitamina B12. Pero cuando empezamos a buscar en la literatura si es que si es que Pacificum producía lo mismo, pues no encontrábamos nada al respecto. Entonces me atreví con un grupo de trabajo de cisticercosis encabezado por el doctor Hugo García. Nos atrevimos a hacer un estudio al respecto. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos a una zona de Tumbes, zona de pescadores, y empezamos a colectar muestras de pacientes, ¿no?, muestras de heces. Y en aquellos que encontramos el huevecito, los invitábamos a participar en el protocolo que está ahí. Entonces ellos aceptaban, y la idea era, aparte de darle tratamiento, que ellos nos puedan dar una muestra de sangre. Ustedes saben que para poder trabajar con sangre en pacientes necesitan un consentimiento informado, ¿no? Ahora con esto de la bioética, que está muy de moda, ¿llevan bioética o van a llevar? Ahí seguro les van a hablar de eso. Entonces es importante que en un trabajo de investigación exista un consentimiento informado. Entonces, previo consentimiento informado, se le invita al paciente a participar para que nos pueda dar un poco de sangre. Entonces, todos aquellos pacientes que en ese momento detectábamos positivo a huevos de Diphyllobotrum, le tomábamos una muestra de sangre día 0 y día 30. En el día 0 al día siguiente dábamos tratamiento. En esa muestra de sangre nosotros lo que hacíamos era medir la concentración de vitamina B12. Entonces vimos que esa concentración en el día 0 y el día 30 se mantenía a pesar de que haber tenido el gusano. Entonces, ¿qué concluimos nosotros en este estudio? Que prácticamente Diphyllobotrum pacificum no produce anemia megaloblástica porque los valores de vitamina B12 eran superior a lo normal. Digamos que si hablamos de normalidad en cuanto a vitamina B de 200, nuestros pacientes que trabajamos tenían valores de 400, una persona que tuvo 1000 de vitamina B, un exceso ya, ¿no? O sea, teniendo o no el gusano, esos valores se mantenían. Y teniendo referencias de estudios hechos también en vitamina B12 en pacientes que tenían LATUM, ellos sí, ¿no? Cuando tenían el gusano, sus niveles de vitamina B12 eran bien bajos. Pero una vez que se retiraba el gusano del hospedero, empezaba a normalizarse la vitamina B12. Y por ende, su anemia era reversible, ¿no? Entonces, con este estudio nosotros quisimos comprobar que efectivamente no produce anemia megaloblástica. ¿Pero qué produce Diphyllobotrum pacificum en la persona? Podría ser problemas de diarrea, ¿no? O no es nada cómodo tener un gusano, ¿no? He tenido pacientes que
llegaban de repente al laboratorio con un frasco, ¿no? Y llegaban con su gusano, ¿no? Porque de seguro al momento de ir al baño han sentido algo. No es normal que uno mire lo que hacen, ¿no? Pero seguro observó y vio un gusano en la taza. Y felizmente lo sacó, ¿no? Otras personas que también he tenido pacientes simplemente se asustan y jalan y se van, ¿no? Y van, ¿no? He botado un gusano y se alteran, hasta no duermen, ¿no? Entonces esta persona llevó el gusano y yo le confirmé que era un Diphyllobothrium pacificum. La calmé porque estaba un poco preocupada. Entonces este gusano, como no somos hospederos naturales, si tú la adquieres en un día, cuenta 3 meses, solito sale. ¿Ya? No necesitas tratamiento, solito sale. ¿Por qué? Porque no está adecuado a nosotros y nuestro sistema inmune nos favorece en eso, hace de que el gusano pueda salir. Y en esa imagen ustedes pueden ver igual, ¿no? Acá el gusanito completo que saqué a un paciente midió más o menos 70 centímetros y cuando agarré los segmentos lo coloreé y pude confirmar. Esta es la línea que se denomina la botria, ¿no? Ahí está bien clara para que puedan tenerlo de referencia. Y en esta imagen el huevecillo característico, su opérculo, y acá no sé si logran ver, esa como una especie de uña, ese es el espolón que les comentaba, ¿no? Que es muy propio de estas estadios. Ay, qué rico. Control y diagnóstico. Y eso era el almuerzo, ¿no? ¿Nos caería bien ese plato? Sí, ¿no? Si ustedes traen un pescado, yo le preparo ceviche, no hay problema. Me sale muy bien. ¿Cómo nosotros controlamos o tratamos de controlar, ¿no?, esta parasitosis? Individualmente, pues, evitar consumo de pescado crudo o poco cocido. Difícilmente, ¿no? Nuestro plato de bandera justamente es el ceviche. En forma colectiva, quizás vigilar reservorios. Si vemos que en los lobos marinos hay una alta prevalencia de este parásito, comunicar, ¿no?, a los pobladores, pues, que tengan cuidado en el consumo de algunos pescados, ¿no? Que si los van a consumir, que los coman de preferencia fritos y no en ceviche. Por ejemplo, los pescados que son muy comunes en tener la larva es, por ejemplo, le voy a dar el nombre vulgar: la cojinova, el lenguado, el bonito, el perico. Y pescados que no tienen esta larva son los pescados del toyo, por ejemplo. ¿Han probado toyo? Sí. El toyo, por ejemplo, no tiene la larva, se ha visto, se ha hecho estudios. Entonces, con confianza, ¿no? Pescado, ceviche de toyo es muy bueno. Y en el caso del atún, los que hacen acuicultura, ¿no?, los que hacen cultivo de peces, ¿no?, sea salmón, trucha, debería tener mucho cuidado en observar este parásito. Hace unos años, en un estudio hubo, por ejemplo, les he dicho que Chile, Perú, Ecuador son países donde se encuentra el parásito, el Diphyllobothrium pacificum. En Chile es frecuente el Diphyllobothrium latum, pero en Brasil no. Y en Brasil, en un hotel 5 estrellas, en turistas, se detectó que muchos de ellos se habían adquirido a la parasitosis. Y se pensó en un momento que Brasil ya tenía el gusano. Pero ¿qué pasó? Que cuando se hizo todo el seguimiento de dónde provenía el pescado, se vio que era exportado de Chile. Y cuando se empezaron a filetear, así como les conté como jamonadita, la revisión de estos pescados, se encontró la larva. Entonces ese restaurante, ese hotel 5 estrellas, compraba pescado infectado. No había habido un control de calidad previo. Entonces esas personas, esos turistas, se habían infectado por el consumo de este pescado, ¿no? Y por ende no hay Diphyllobothrium latum en Brasil, a no ser que sean casos introducidos. El diagnóstico es básicamente observar huevecillos en las muestras de heces. Si logramos obtener el gusano, ver sus características morfológicas, posición del útero en forma central, un Lugol simple es suficiente, un examen directo con Lugol simple es suficiente para el diagnóstico. Y si queremos tratar a un paciente que aún sigue eliminando los proglótidos, la elección es la niclosamida. La niclosamida, 2 gramos, y una purga después, hace de que podamos limpiarnos totalmente del gusano. Bien.
Otro gusanito que también afecta al humano es la Hymenoleucis nana. Este es el cesto más pequeño que nos puede infectar. Mide más o menos de 2 a 4 centímetros, es translúcido, ¿no? Es muy frecuente en población infantil, en población escolar. Digamos de 0 a 12 años, si uno hace un estudio a nivel de colegio, vamos a ver que hasta más de un 50% tiene el gusano. ¿Y por qué? Porque es fácil de transmitir. Persona que tiene Hymenoleucis nana lo transmite directamente a su compañero. Por ejemplo, usted puede, si tiene Hymenoleucis nana, a su compañero le podría transmitir por compartir un alimento, por ejemplo. En el caso de los niños, ustedes ven que ellos paran jugando, etcétera, etcétera, y el contagio es directo. No necesita hospedero intermediario. Hymenoleucis nana no necesita, o no hay hospedero intermediario. El ciclo es directo, la transmisión es directa. De seguro ustedes van a leer que existe otro tipo de Hymenoleucis, pero en animales. En el caso de roedores se reporta la Hymenoleucis nana variedad fraterna. En este caso sí necesita un hospedero intermediario que generalmente es un escarabajo. Aquí en la imagen ustedes pueden ver toda la estróbila, ¿no? Más o menos entre 2 a 4 centímetros, está la cabeza. Y aquí las ventosas, el rostelum, que es retráctil. Aquí la diferenciación de la estróbila, ¿no? Algo que caracteriza a la estróbila de Hymenoleucis nana es la posición del poro genital, que va a ser lateral. ¿Cómo era la posición del poro genital en el Diphylobothrium? Era central, ¿no? En el caso de Hymenoleucis no, es lateral. ¿Y cómo es la posición del poro genital en Tinea sole? Es lateral, regular. Y en Saginata, lateral pero irregular. ¿Ya? Esa es la característica de estos gusanos. En el caso de Hymenoleucis nana, la posición del poro genital es lateral. Entonces, la tenia más pequeña que afecta al humano, 4 ventosas, una corona de ganchos, un rostelo retráctil. El hombre es hospedero habitual, los roedores son circunstancial, pero en el caso del roedor sí necesita un hospedero intermediario. El humano se comportaría entonces como un hospedero intermediario, puesto que como el huevo, estando en el intestino, es infectivo, puede directamente eliminar la larva cisticercoide y nuevamente infectar. Es por eso que Hymenoleucis nana es difícil de erradicar en edad escolar, ¿no? Porque imagínense tener 1000 gusanos en el intestino. O sea, tú le das tratamiento al niño, mata a algunos, pero siguen quedando, ¿no? Y los mismos huevecillos van a volver a dar origen a nuevos gusanos. Entonces, en el caso de Hymenoleucis nana, para humanos el contagio es directo a través de alimentos o agua de bebida contaminada con los huevos. El diagnóstico es como es examen directo, ¿no? Una muestra con heces se emulsiona con glugol, se analiza el microscopio y lo que debemos observar es la presencia de los huevecillos. Este huevecillo. En esta imagen, por ejemplo, recalcar, ¿no?, las características del Scolex, ¿no?, la presencia de ventosas, este rostelum retráctil armado con ganchos. Y aquí cómo es que utiliza estas estructuras para anclarse o infectar la mucosa, ¿no? Miren que utiliza las ventosas y el rostelum, bien pegado. Y siendo la contaminación, pudiendo haber una contaminación interna, ese huevecillo que es liberado nuevamente puede formar la larva internamente, ¿no?, la larva cisticercoide, y esto desarrolla en gusano. Cuanto más parásitos, más pequeños cada uno. ¿Y eso por qué? Porque se produce un efecto llamado efecto de aglomeración, y eso es por competencia de nutrientes. Y eso es muy característico en Hymenoleucis nana. Es por eso que encontramos gran cantidad de gusanos en una persona. ¿Cuántos gusanos encontramos con respecto a Tinea sole? ¿Cuántos habrán? Una persona, ¿cuántos gusanos puede tener? Tinea sole, ¿no? Diríamos que solo uno, ¿no? ¿Podrá ser una sola tenia? Sí, ¿no? Es lo normal, ¿no?
Pero yo tenía una paciente de Tumbes, que alguna vez la tuve de tratamiento. Bueno, primero le diagnostiqué presencia de huevos de TNSP. Y cuando le di tratamiento, eliminó 10 gusanos, 10 tenias. Y una de ellas era más o menos de unos 2 metros. Y las otras 9 eran gusanitos pequeños. Y teniendo este concepto, ¿no? Efectos por aglomeración, una de ellas sería, podríamos decir que es la tenia alfa, ¿no? Que la que se come todo, ¿no? Y los hermanitos afuera, bueno, esperan lo que queda. Entonces también se puede dar en caso de gran cantidad de gusanos. Pero en Hymenolépis nana es muy característico. Esta es una pregunta de examen que voy a hacer, a ver si me la han entendido. Aquí tienen el ciclo en detalle, eso es para que lo puedan revisar en su casa, pero acá, en el caso del humano, ¿no? El humano es el único hospedero tanto definitivo como intermediario, ¿no? En él podemos tener todo el ciclo, ¿no? Nos comemos el huevecillo y en el intestino se transforma en cisticercoide y por ende va a dar un gusano total, ¿no? Si eliminamos huevos podemos infectarlo nuevamente, o si es que el ratón encuentra un escarabajo o un insecto, podría adquirir también la Hymenolépis nana. Aquí tienen la imagen del gusano total, la larva cisticercoide y el huevecillo, ¿no? Esto ya lo hemos visto en la práctica más de N veces, hemos preguntado los pasitos, ¿no? Hemos puesto el huevo de Hymenolépis. Para mí parece un huevo frito, ¿no? Un huevo frito, tienen acá la yema y la clara. Entonces, ¿qué estructuras vemos en el huevo de Hymenolépis nana? La oncósfera, que es armada, tiene 3 pares de ganchos, y sobre todo estos filamentos polares, ¿no? Que es muy característico de este huevo. Sobre todo tenerlo en cuenta para poder diferenciarlos de la Hymenolépis diminuta. Entonces, tener presente esta definición, ¿no? Hymenolépis nana es el único cesto que puede contagiarse de persona a persona, directamente. ¿Y eso por qué? Por la gran cantidad de huevos y porque es fácil de diseminación. Esta es una fotografía también de un esquema, ¿no? De Hymenolépis. Acá está toda la estróbila. Los taxónomos utilizan mucho el dibujo. Hay biólogos taxónomos, ¿no? Que se dedican a eso, y con herramientas particulares ellos dibujan a los gusanos. Y es lo que, por ejemplo, les he mostrado en esa imagen a blanco y negro, ¿no? Ellos dibujan, ven los detalles, ¿no? Incluso cuentan cuántos ganchos tienen, ¿no? Es una paciencia que los biólogos taxónomos tienen, ¿no? Acá le sacan el promedio, ven las características ventosas, algunas otras estructuras, por ejemplo, estos son los cordones excretores, ¿no? Acá en el mismo huevo, ¿no? Cuántos ganchos tiene, qué forma tiene, acá lo miden. En cuanto a la estróbila, ¿no? ¿Qué características tiene el pronóstico maduro? Miren que en Hymenolépis nana solamente hay 3 masas testiculares, ¿no? ¿Cuántas masas testiculares presenta T sólido? Muchas, ¿no? Un montón. Difilobotum también. Pero en el caso de Hymenolépis solamente van a haber 3 masas testiculares, ¿ya? 3 masas testiculares. Y la posición del poro genital, que es lateral, en un solo lado. Esta es una imagen que corresponde a un paciente. Esta es una revista coreana en donde le hicieron una colonoscopía, ¿no? Ahora, para diagnosticar Hymenolépis nana no necesitas hacer una colonoscopía, ¿no? Simplemente es un examen de heces. Pero aquí parece que tenía otro tipo de diagnóstico, y cuando le hacen la prueba encuentran al gusanito. Aquí en las flechas negras, no sé si logran observarlo. Entonces hacen la prueba, ven estos gusanitos, los retiran y simplemente con una simple coloración confirman el diagnóstico, ¿no? Pero eso es, como digo, es un caso así de casualidad, ¿no? No necesariamente vamos a hacer una prueba de colonoscopía para poder diagnosticar, ¿no? Aquí se encontró el gusano y se reportó el hecho, nada más, con todas las características de la Hymenolépis nana que está acá, ¿no? Para que puedan comparar. Y aquí los huevecillos, el huevo característico.
Hymenolépis nana es un gusano que con mucha frecuencia se encuentra en población escolar. Ustedes de seguro van a ver estudios a nivel nacional en donde se orientan pues a ver prevalencias de parasitismo en poblaciones escolares sobre todo, ¿no? Acá en la universidad hicimos uno hace 4 años y los valores que se encontraron en el estudio que se hizo acá en la universidad con alumnos como ustedes no están muy lejos a lo que está reportado en este. Entonces ustedes pueden ver acá que en toda la población muestreada casi el 50% tuvo parasitada, ¿no? ¿Y eso por qué? ¿Por qué creen? Porque la transmisión es directa, ¿no? Entonces si un niño tiene Hymenolépis, fácilmente se lo va a contaminar a su compañero. Aparte de los protozoos, ¿no?, que son clásicos, que en población escolar con mucha frecuencia se encuentran. Entonces estos son unos datos para que más o menos tengan presente. ¿Se acuerdan de Namea coli? Que se les decía que era un indicador tipo de contaminación fecal, ¿no? Entonces miren que el 72% tenía esa. Y eso básicamente es por malos hábitos higiénicos. El otro gusano que también corresponde al grupo de las Hymenolépis es la Hymenolépis diminuta. Pero Hymenolépis diminuta en población humana es muy raro. Es muy raro que podamos infectarnos, a no ser que nos sometamos a la gorgojoterapia. ¿No han escuchado hablar de eso? La gorgojoterapia. Hay gente que consume gorgojos para curarse, no sé. Pero quién sabe, ¿no? Un gorgojito por ahí puede haberse escapado, se infectó y tiene su hermoso cisticercoide, ¿no? Te comes el gorgojo y te crece un gusano. A diferencia de nana, diminuta sí es más grande, 60 centímetros. Nana de 2 a 4, pequeñitos. Diminuta sí puede llegar a 60 centímetros. Posee ventosas, no presenta ganchos. Aquí los hospederos definitivos, naturales, son las ratas. Los ratones habitualmente. Y el hombre es un hospedero accidental. Con esta moda de la gorgojoterapia podríamos quizás contraerlo, pero bueno, no sé si tengamos esa costumbre de consumir gorgojos. Accidentalmente, ¿no? Si un niño está jugando con su mascota y de repente le saltó una pulga a la boca y se la tragó, podría, ¿no? Le podría causar la enfermedad. Las cucarachas también se comportan como hospederos, ¿no? Pero no vamos a comer cucarachas, ¿no? La cucaracha simplemente va a transportar, de repente lo deja por un lugar, viene un hospedero ya propio y lo dice contamina. Los gorgojos, ¿conocen a los gorgojos? ¿Cuántas veces han limpiado arroz en su casa y han encontrado unas cositas negras que caminan? Y a veces no, uno está distraído, está que come arroz así crudo y te comiste su gorgojo. Podrías adquirir la enfermedad, ¿no? Tengan cuidado. Entonces, ¿cómo el hombre se contamina? Accidentalmente. A veces los compañeros en campo, ¿no? Están jugando y de repente ven un gorgojo, se lo tira al compañero, le cae en la boca, se contamina. Tengan mucho cuidado. Consumir cereales, ¿no? Esos cereales que están de dudosa procedencia, ¿no? Están dormidos, se levantan de desayunar, se sirven, ya se comieron su gorgojo y infectaron. Entonces, el gusano se caracteriza por las ventosas, no hay corona de ganchos. Miren acá que también se manifiestan las 3 masas testiculares que les dije. Tanto nana como diminuta presentan esas masas testiculares y la posición del poro genital es lateral. Nada más. Hospedero definitivo, la rata, ¿no? Las ratas las que están pues pululando por la avenida Grau. Creo que una vez hubo un reporte, ¿no?, en las noticias, que uno iba por la avenida Grau y las ratas saltaban, pues, ¿no? Ahí estaban. Y cuando se hizo la captura de alguna de ellas tenían Hymenolépis. El hospedero definitivo, las pulgas, ¿no? Ya cuando veamos la clase de artrópodos, ¿no? Puris irritans es la pulga de ¿quién? Del humano. Nosotros tenemos pulgas. Y la Puris irritans es la pulga del humano. ¿Ya? La Tenocefalides canis es la pulga del perro. La Xenopsila chopis es la pulga de la rata, propiamente. El Tenebrio molitor es el gorgojito que encontramos en el arroz, ¿no? A veces cuando uno tiene un arroz muy guardado, un cereal, de repente empiezan a salir los gorgojitos, estamos frente a ese tenebrio. Y la magnitud del gusano
es de 20 a 60 centímetros. En el Perú no se reporta casos. Ya he revisado la literatura, encontré un artículo del año 63 en donde se reportó un caso, y fue en provincia, ¿no? Y fue en provincia, fue un niño que tuvo el parásito, un niño en condiciones pobres, digamos, y vivía alrededor de un mercado donde pululaban las ratas también. Entonces ese es el único reporte que he encontrado en el Perú, desde el año 63. A la actualidad no hay un reporte claro si es que hay personas infectadas. Si ustedes revisan los artículos de Corea, ¿no?, o de Japón, ahí sí van a encontrar una prevalencia más o menos alta, ¿no? Entonces, en personas o en niños en condición de vida precaria es frecuente el hallazgo de este parásito, y sobre todo si encontramos ratas peridomiciliarias. Aquí está el ciclo, ¿no? Acá está el gorgojito, ¿no?, que si uno se lo consume con la larva sexicercoide hace la teniasis. ¿Dónde se aloja el gusano? En el intestino. ¿En qué porción? En el ileum, básicamente, ¿no? Y si uno tiene el gusano, va a eliminar los huevecillos en las heces. En el caso de la rata, que es hospedero natural, va a consumir el gorgojo en este caso. Y miren acá, ¿no?, tanto en la larva como en el adulto del gorgojo desarrolla el huevecillo. El gorgojo come heces contaminadas con los huevecillos, y ese huevecito le va a salir a la larva cisticercoide. Y cuando accidentalmente lo comemos nosotros o la rata naturalmente, desarrolla el adulto. Este es un cuadro donde están las dos himenolepis. Hago referencia a lo que es el hospedero intermediario, el definitivo, la prevalencia y a un cuadro clínico. Generalmente el cuadro clínico es asintomático, ¿no? Cuando personas tienen este gusano, en el caso de Nana, como es tan pequeño, pues no pasa nada, ¿no? O sea, tienen su gusano, hacen su vida. Pero cuando le hacemos un examen de heces, encontramos huevecillos. En ese caso sí hay que dar tratamiento. El tratamiento de elección es con niclosamida, con praziquantel, por ejemplo. Nitazoxanida también es otro antihelmíntico. Y en general, es asintomático, pero podría ser leve o moderado con cuadros diarreicos. Lo mismo con Hymenolepis diminuta. Y la prevalencia, miren que es bien baja, no es ocasional. Como le mencioné, ¿no?, desde el año 63 que no he encontrado en Perú un reporte claro de alguna persona que haya eliminado el gusano. Aquí otras características morfológicas entre ambas Hymenolepis, ¿no? El tamaño, el escoles, el huevecillo. En el caso del huevo de Hymenolepis diminuta, carece de esos filamentos polares, ¿ya? Es lo que va a caracterizar al huevo. Y es un poco más grande que el de Hymenolepis nana, que puede llegar inclusive hasta unos 80 micras. Y siendo un gusano más grande que puede llegar a 60 centímetros, por ende el número de proglótidos va a ser mayor. Puede llegar hasta tener 1000 proglótidos, toda la estróbila del gusano de Hymenolepis diminuta. Aquí les presento el gorgojo. No vayan a comer, jóvenes, por más mal que te estén, ¿no? A veces dice que para la artritis, que para el dolor de cabeza. Y veo señoras, ¿no?, en la televisión salió señoras que agarran, pues, comen un gorgojo, 2 gorgojos, al día siguiente bajan la dosis hasta que 15 días no comen nada. De ahí retoman otra vez y así están, ¿no? Y cuando le dicen, no, sí, ya me curé de la artritis, que ya puedo caminar, ya puedo bailar. Ah, bueno. Cuidado. Entonces acá tienen la larva cisticercoide y el huevo, ¿no?, característico, ¿no?, sin filamentos polares. En este esquema superior, para recalcarles que solamente hay 3 masas testiculares y que la posición del poro genital es lateral en un solo lado. Y en el caso de los huevos, ambos tienen un embrión hexacanto llamado oncósfera, y la presencia de filamentos polares solamente en el huevo de Hymenolepis nana. En el huevo de Hymenolepis nana.
Otro gusano que también he buscado literatura y ver si hay prevalencia en Perú de contaminación, ¿no?, de que hayan botado este gusano, no he encontrado en realidad, es Dipilidum caninum. El perro es el hospedero natural, el perro y gato, ¿ya? Más o menos el adulto de este gusano llega a medir 60 centímetros. Algo muy particular de este gusano va a ser que la cabeza tiene una forma romboidal. Cuando veamos la práctica vamos a ver ese detalle, ¿no? Forma romboidal. También presenta un rostelo retráctil con varios ganchos. Aquí el perro y el gato, hospederos naturales. El hombre es accidental. Y la pulga es la que va a llevar la larva efectiva, que es la larva cisticercoide. Así que si están jugando con su mascota y no la han desparasitado, y si comen una pulga, me avisan, ¿no?, para por ahí ver si tienen o no el gusano. Algo también muy característico de la estróbila de este gusano es que los prolótidos que elimina se va a caracterizar por la forma ovalada y porque va a presentar dos poros genitales. Va a presentar dos juegos de aparato reproductor, como está en la imagen. Entonces ustedes pueden ver acá los dos juegos, esas manchas de acá. Acá hay un poro, y eso es lo que va a caracterizar a este gusano. También vamos a ver que en un segmento o un prolótido grávido se van a formar estructuras que se denominan cápsulas ovígeras. Y esas cápsulas ovígeras van a agrupar entre 8 a 16 huevos del gusano. A diferencia de los otros, ¿no?, que salen huevos individuales, en Dipilidum caninum no, salen envueltos en una cápsula que se denomina cápsula ovígera y en ella van a estar los huevecillos. ¿Cómo se infecta al humano? Ingiriendo accidentalmente pulgas que presenten la larva cisticercoide. Entonces, importante, ¿no? Si vamos a jugar con nuestro perro, hay que desparasitarlo, ¿no? Y tratar después de que, en el caso de los niños que son los más susceptibles, no sean infectados. No sean infectados. Este es el ciclo biológico, pero acá está en figurita. Acá en esta imagen, ¿no?, el detalle, ¿no?, de la estróbila del gusano, de cómo es la cabeza, los ganchos. Este es un trabajo pues ya de los taxónomos, ¿no? Ellos agarran el gusano, lo miden, le dan la vuelta, y no solo miden un gusano, agarran pues una serie de 10 para tener un promedio estándar, ¿no?, y hacen ese trabajo interesante. Y aquí el ciclo, ¿no? ¿Quiénes son los hospederos naturales? Perro y gato. Ellos van a consumir definitivamente sus pulgas y se va a dar lugar al desarrollo del gusano, ¿no? Con las heces, ambos animales eliminan los proglótidos que contienen las cápsulas ovígeras. Esta es la cápsula ovígera, internamente están los huevecillos. Y si una pulga consume estas cápsulas ovígeras, va a desarrollar la larva cisticercoide, ¿no? Y si nuevamente se puede dar el ciclo si el perro o el gato consumen a la pulga. Y si nosotros estamos distraídos, ¿no?, y nos comemos una pulga, nos va a crecer un gusano en el intestino. En el intestino. Como les digo, es poco frecuente. Se han reportado casi 0 casos, no sé, no he leído, no he buscado, no he encontrado casos en Perú, ¿no?, de dipilidiasis en humanos, ¿no? Pero quién sabe. Aquí nuevamente recalcar las estructuras, ¿no?, el doble aparato genital que presenta este gusano, una lámina sin colorear y una lámina coloreada. De esta forma nosotros vamos a observar en la práctica, ¿no?, los detalles de cada segmento. Como les conté en el grupo primario, ¿no?, alguna vez yo fui a comprar mi pan y cuando salgo encontré en el piso heces de perro. Lo malo es que cuando uno saca su mascota, pues no recoge, ¿no? Entonces de seguro esta mascota pasó, hizo su deposición y no van a creer que conté unos 100 de esos segmentitos de gusano, así como ven en la imagen, ¿no? Encontré así. Como en ese momento estaba comprando mi pan,
Fui a mi casa, dejé mi pan y cuando regresé ya no estaba la muestra. Seguro lo recogieron o pasó al servicio público, lo limpió. Pero en la muestra que vi estaban estos segmentos. Son a manera de arrocitos y tienen movimiento. Y en la muestra estaban que rectaban hacia el piso, ¿no? Entonces imagínense cómo podemos contaminarnos, ¿no? No nosotros directamente, pero sí a nuestras mascotas, ¿no? Quizás tu mascota está limpia después de ir al veterinario, se encuentra con una de estas cosas, ya se contaminó. Y en detalle, ¿no? Si uno ve estos segmentos grávidos, en ellos van a contener las cápsulas ovígeras y los huevecitos, ¿no? Miren que tienen una apariencia de grano de arroz, son bien grandecitos como para que no pasen desapercibidos. ¿Ustedes han visto esta serie? ¿Vieron este capítulo? ¿Lo vieron? ¿De Dr. House? Bueno, en mi época de vagancia veía. Y me acuerdo de este capítulo porque este fue un señor que tenía una enfermedad media rara. Bueno, ellos hacen su historia, ¿no? Y cuando le hacen los análisis, pues ya al final detectan pues, que tuvo anemia megalobláctica, ¿no? Y se vean el capítulo por YouTube, no sé, y van a ver que el diagnóstico fue curioso, ¿no? ¿Y quién lo diagnosticó? El Dr. House, el único que sabe, ¿no? El único que sabe. Y fue interesante la historia esa, ¿no? Bien, preguntas. ¿Preguntas? Bien, jóvenes, este es un cuadro de resumen. De aquí va a venir el examen y quiero que se agrupen en grupos de 5 para que desarrollen esta tablita.